amigas y amigos, líderes políticos y sociales, militantes y simpatizantes, organizaciones y sociedad civil en general. El día de hoy hablaremos de la historia de México, pero hablar de la historia de México es sin duda hablar de la historia del PRI, porque el PRI es el partido político que ha creado las instituciones públicas, así como las reformas políticas que han llevado a México a tener una mejor calidad de vida. El lunes 4 de marzo de 1929 se fundó con otro nombre el Partido Revolucionario Institucional. Los motivos que impulsaron a sus fundadores fueron muy complejos y venían de tiempo atrás, pues desde 1910, con la sumatoria de muchas fuerzas políticas que se habían gestado con dispersión y con contraposición, Plutarco Elías Calles, único líder indiscutible, con su fino sentido político y su capacidad para visionar el futuro, comenzó la transición hacia una vida política más depositada en las instituciones y menos sucedida en los caudillos. Pero para ello se requería de dos factores ineludibles e indiscutibles. El primero, construir o recompensar esas instituciones nacionales básicas que para ese momento eran inexistentes o se encontraban corroídas. El sistema político, la hacienda pública, la banca central, las fuerzas armadas, los sistemas sociales, la educación superior, la educación básica, la transformación agraria y las laborales. El segundo factor es que se necesitaba un líder supremo que pudiera agrupar a las diversas y dispersas fuerzas políticas en un solo impulso político. El líder ya lo tenía México, se llamaba Plutarco Elías Calles. El partido político que habría de fundarse se llamaría Partido Nacional Revolucionario. Más tarde, Partido de la Revolución Mexicana, y desde hace 63 años, Partido Revolucionario Institucional. En unos cuantos meses de trabajo intenso, se logró consolidar, junto con la unión de 200 partidos regionales y otras 200 fuerzas políticas gremiales, sindicales, populares y territoriales, la consolidación de esas 400 fuerzas dio como resultado al partido más influyente en toda la historia política mexicana y el más importante de todo un siglo latinoamericano. Ese es el Partido Revolucionario Institucional. Así, gracias al talento y al realismo de sus fundadores, aunados a la capacidad ejecutiva y a su voluntad de inclusión, en tan solo 6 meses se construyó un instituto político que unificó facciones, que homologó ideales, que interiorizó sus divergencias grupales y que preservó el destino de la Revolución Mexicana. Con la fundación de su partido, esos precursores convirtieron al 4 de marzo, una de las 3 fechas que junto con el 20 de noviembre y el 5 de febrero habrían de incidir en el destino de la nación mexicana durante todo el siglo XX. El PRI es uno de los referentes más importantes del sistema político mexicano. Todo lo que pueda acontecer a la organización política más importante de la historia de México puede repercutir para el bien o para el mal de la nación. El PRI, a diferencia de otros partidos políticos, no surgió desde la
sino desde el poder. Y esto es una diferencia mayor. Hoy ya no es la alianza de los 400 organizaciones fundacionales, pero sí de muchos sectores y grupos, algunos muy definidos y otros menos reconocidos, pero no por ello menos importantes. El PRI es un partido plural e incluyente. El poder político pasó de las manos de militantes revolucionarios a civiles de la misma ideología. Más allá de las banderas o vicios del proyecto nacional y de un sistema de convivencia que pueda haber convencido a algunos y no a todos, lo cierto es que México se le vio desde dentro y desde fuera como algo envidiablemente sólido y seguro durante casi una centuria. Los arquitectos del sistema mexicano, encabezados inicialmente por Plutarco Elías Calles, diseñaron y construyeron un sólido sistema que resistiera los embates del tiempo, de las pugnas de intereses y de las tentaciones de acopio. El esquema del partido siempre se ha basado en la premisa de apoyar la vida nacional en 4 basamentos: la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad jurídica y la seguridad nacional. Cabe mencionar que la seguridad nacional se encargó fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. El ejército mexicano fue reestructurado y reorganizado para convertirlo en el ejemplar institución que es hoy en día. Nuestra revolución cambió. Además de cambiar a los hombres, cambió sus estilos, sus perfiles, la economía, la política, la visión de Estado, la visión de la vida, la cultura, las artes, la literatura, la pintura, la música, el folclore, el periodismo, el esparcimiento de la sociedad y por encima de todo, muy por encima de todo, cambió por si fuera posible la educación y fue la Universidad Nacional el quinto elemento fundamental para el proyecto mexicano de nación. Porque para el PRI la educación es la garantía de la justicia de clases. A base de la educación se consigue el trabajo, se fortalece la cultura universal y se consigue como una responsabilidad atribuida al sistema educativo nacional, la Universidad Nacional de México, más tarde la Autónoma de México. Durante sus primeros 40 años, el ascenso y legitimación del PRI fueron incuestionables e indeclinables. Cada año mejoraban las condiciones políticas, económicas y, por supuesto, las sociales. Se gozaba de estabilidad, de crecimiento, de empleo, de seguridad, de política social, pero sobre todo se gozaba de paz. Se construyó el Sistema Nacional de Educación, el de inmigración y el de desarrollo social. Se edificaron las grandes hidroeléctricas y carreteras. Se instalaron puertos y aeropuertos. El establecimiento de DIF y de grandes hospitales. Se engrandó y respetó a la UNAM. Se fundó un centenar de universidades públicas, el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit y el FOBISSSTE, por mencionar las principales instituciones que el PRI se empeñó en formar, pero sobre todo en fortalecer. Se hizo una legislación electoral incluyente y confiable. Se crearon institutos electorales plenamente ciudadanizados. La nacionalización eléctrica, una legislación en materia de libertad religiosa, la legislación penal en contra del crimen organizado, el sistema de protección a los derechos humanos. Pero también, como PRI, hicimos
Hicimos la Comisión de Competencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la legislación sobre el trabajo, las garantías individuales, etc. En fin, un sinnúmero de herramientas, de acciones, de políticas que permitieron la modernización del país. Si pudiéramos imaginar lo que sería no tener lo que hemos creado, los mexicanos nos daríamos cuenta de que estos 70 años de gobiernos de PRI han sido extraordinariamente fructíferos. Somos los constructores de este gran Estado republicano, democrático y representativo federal. El actual gobierno de la República, consciente de que para el país es fundamental retomar la senda del progreso y el crecimiento a base de pasos acelerados, ha emprendido esfuerzos para llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita y que los gobiernos anteriores no tuvieron las suficientes agallas y el suficiente oficio político para desarrollar y llevarlas a cabo. El año 2013 será recordado siempre como el año de las reformas. Entre ellas encontramos ya aprobadas la reforma energética, la hacendaria, la política, la financiera, la de competencia económica y telecomunicaciones. No obstante, la aprobación de leyes secundarias de dichas reformas es vital para que puedan comenzar a instrumentarse y, por ende, a lograr el desarrollo y el progreso que el país merece, pero sobre todo que los mexicanos necesitamos. La reforma social y hacendaria pretende precisamente un Estado eficaz que impulse un crecimiento y un desarrollo económico observando tres premisas fundamentales: que sea sostenible, que sea sustentable y que propicie mayor equidad. El presidente de la República y el PRI buscan a través de estas reformas refrendar el lema del Partido Revolucionario Institucional: democracia y justicia social. Como podemos observar, nuestro lema partidista se ve reflejado en la vida social y política, cultural de nuestro país. Sin embargo, para obtener los resultados que la sociedad y el gobierno quieren, se debe colaborar sociedad y gobierno en conjunto, con unidad. Es por ello que el presidente Enrique Peña Nieto ha invitado y convocado a todos los partidos políticos y a todas las expresiones políticas de nuestro país a trabajar juntos, a luchar por los valores sociales para transformar México, porque está en todos el progreso y la transformación del país. Está en todos mover a México. Muchas gracias. Que viva México y que viva el PRI.